La mano de Keon se movió antes de que su mente pudiera siquiera formarse un pensamiento completo. Un movimiento brusco, rápido, torpe, pero impulsado por puro instinto, hizo que la humeante taza de café saliera volando de la mano de Rouen Deyen. La taza giró en el aire, lanzando gotas en un fino arco que brillaron bajo las luces del café antes de estallar contra el pavimento. Se oyeron jadeos entre la multitud circundante cuando el líquido oscuro salpicó cerca de los zapatos lustrados de Rouen, y el penetrante aroma a café quemado se coló en el aire matutino. Rouen retrocedió bruscamente, con los ojos muy abiertos, no por miedo sino por incredulidad. Apretó la mandíbula y un destello de irritación trazó líneas duras en su expresión, generalmente tranquila. ¿Qué demonios estás haciendo?, exigió, con la voz baja pero temblorosa por la ira contenida. Se irguió, con los brazos flexionados a los costados, y los guardias cerca de su vehículo se adelantaron, indecisos entre intervenir o esperar una señal. La mente del multimillonario daba vueltas, intentando comprender cómo un niño pequeño acababa de interrumpir la previsibilidad de su rutina matutina. El pecho de Keon subía y bajaba con fuerza mientras miraba el café derramado, con el pulso retumbando en sus oídos. En el momento en que soltó la taza, el pánico se apoderó de él. El temor de haber hecho algo imprudente, algo que arruinaría cualquier posibilidad de ayudar a su padre. Pero entonces lo vio de nuevo, incluso con más claridad que antes. Una fina línea metálica que se deslizaba por el pavimento, brillando como plata líquida al mezclarse con el café oscuro. No se extendía con normalidad. Se movía casi deliberadamente, serpenteando por las grietas del hormigón como si la tiraran hilos invisibles. Había algo dentro, soltó Keon de golpe, forzando las palabras a salir de su garganta seca. Su voz se quebró, pero tenía la suficiente urgencia como para captar la atención de Rouen. El multimillonario entrecerró los ojos y siguió con la mirada el dedo tembloroso del niño hacia el suelo. Su irritación se detuvo, apenas un instante, al ver el brillo antinatural cerca de su zapato. Rouen retrocedió lentamente, estudiando el residuo con el ceño fruncido, que se acentuaba con cada segundo que pasaba. ¿De qué hablas?, preguntó, cambiando su tono de molestia a una cautelosa sospecha. Examinó el rostro de Keon en busca de señales de travesura o engaño, pero solo encontró alarma y determinación. Antes de que Rouen pudiera decir algo más, Keon se arrodilló junto a la bebida derramada, ignorando el calor que emanaba del café recién hecho. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el remolino plateado que se resistía a asentarse. «Mira», susurró, señalando con un dedo tembloroso. «El café no se mueve así». Una leve brisa entró por la puerta del café, trayendo consigo el aroma a granos tostados, tostadas y el lejano humo del tráfico de la ciudad. Sin embargo, a pesar de los sonidos cotidianos a su alrededor, charlas, pasos, el tintineo de las tazas, una quietud antinatural se cernía sobre su pequeño círculo de tensión, como si incluso el entorno presintiera que algo andaba mal. Tras el mostrador, el empleado que le había entregado la bebida a Rouen se quedó paralizado a mitad de la limpieza. Su brazo, aún con el paño en la mano, se cernía sobre una sección limpia del mostrador mientras observaba fijamente el líquido derramado. Sus ojos seguían cada movimiento, agudos y calculadores, y su rostro se tensó como si una alarma silenciosa se hubiera activado en su mente. Keon lo observó de reojo, notando cómo los dedos del hombre se crisparon al ver la mancha metálica. Rouen, aún confundido pero intrigado, se agachó ligeramente para ver mejor. «¿Por qué mirabas mi taza?», preguntó, volviendo su atención hacia Keon. No alzó la voz, pero había peso en su tono, un peso que hacía que la gente escuchara. Keon tragó saliva con dificultad. «Vi algo dentro de la bebida cuando te la dio», dijo, asintiendo hacia el empleado. «Te la metió en las manos demasiado rápido. Y cuando la levantaste, el fondo se veía raro, como si el líquido no fuera normal». La reacción del empleado fue inmediata y reveladora. Apretó con fuerza el paño y se ajustó discretamente algo bajo la manga, algo metálico que hizo un leve clic. El movimiento fue mínimo, casi imperceptible para un observador común, pero la aguda vista de Keon lo captó al instante. Un escalofrío de preocupación le recorrió la espalda.
Rouen notó que la mirada del chico se movía y la siguió hacia el mostrador. La postura del empleado cambió en cuanto sus miradas se cruzaron. Se puso rígido, bajó la barbilla y un brillo nervioso apareció en su frente. Forzó una sonrisa incómoda, pero no llegó a sus ojos. ¿Hay algún problema?, preguntó el trabajador con voz demasiado tranquila, demasiado ensayada. Rouen no respondió. Sus guardias se acercaron, percibiendo la creciente tensión alrededor de su jefe. La multitud murmuraba, sin saber si presenciaban un malentendido o algo mucho más grave. Keon se puso de pie lentamente, aferrándose nerviosamente a la correa de su mochila. Señor, dijo con voz más suave pero firme, no lo hice para causar problemas. Lo juro. Solo. Sabía que algo andaba mal. Rouen lo observó un instante, lo observó detenidamente. El chico parecía pequeño, pero no débil. Asustado, pero no inseguro. Sus ojos reflejaban una extraña mezcla de miedo y confianza, la clase de confianza que solo se encuentra en alguien que ha actuado por instinto y no por pensamiento. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rouen. Keon Marris, respondió el chico, alzando la barbilla a pesar del temblor en su voz. ¿Y me estás diciendo que me tiraste la taza de la mano porque pensaste que alguien la había manipulado? Keon asintió con firmeza. No lo pensé. Lo supe. El residuo metálico volvió a brillar, captando la atención de Rouen. Había bebido miles de tazas de café en su vida, la mayoría preparadas por personal capacitado, y jamás había visto algo así. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, sino de comprensión. ¿Y si el chico no se equivocaba? Rouen le hizo una seña a uno de sus guardias para que examinara el derrame. El guardia se agachó, sosteniendo una pequeña tira reactiva que cambiaba de color al exponerse a ciertos químicos. Al rozar la tira la mancha plateada, su punta pasó de un azul pálido a un preocupante tono púrpura. El guardia se puso rígido. Señor, esto no es jarabe de café común ni residuos de limpieza, dijo en voz baja. Rouen apretó la mandíbula. Dentro del café, el empleado abandonó el mostrador y comenzó a avanzar sigilosamente hacia la puerta trasera, moviéndose con la cautelosa precisión de quien sabe que necesita escapar antes de que las preguntas se vuelvan más incisivas. El corazón de Keon dio un vuelco al percatarse del movimiento. Se inclinó hacia Rouen y susurró, «Se va». Rouen se giró, entrecerrando los ojos al ver la figura que se alejaba. El empleado se detuvo una fracción de segundo y luego se escabulló sigilosamente hacia el callejón trasero, esperando que nadie lo hubiera notado. Pero Keon lo vio todo, cada paso, cada tic nervioso, cada mirada desesperada hacia la salida. Y así, el momento no terminó con respuestas, sino con el silencioso comienzo de algo mucho más peligroso. El empleado se escabulló silenciosamente hacia el callejón trasero, inadvertido para casi todos, excepto para Keon. En el momento en que el parche de prueba se tornó de un color morado oscuro, la atmósfera cambió por completo. Un segundo antes, Rouen había estado irritado y confundido. Ahora una fría tensión lo envolvía como una banda de hierro. Los guardias se abalanzaron sobre él al instante, formando un semicírculo protector, con sus botas rechinando contra el pavimento. Sus ojos escudriñaron la entrada del café, buscando amenazas como si el suelo mismo acabara de revelar un peligro oculto. Rouen contempló la mancha púrpura que se extendía por la franja, con la mente acelerada más que su corazón. No era una contaminación común. No era un error en los ingredientes. Era algo puesto en la bebida a propósito. ¿Qué me ha dado?, murmuró Rouen entre dientes, con la voz firme pero tensa por la sospecha. Su mirada siguió el rastro metálico que aún brillaba cerca del derrame, y luego se dirigió rápidamente hacia el callejón por donde el empleado se había escabullido momentos antes. Su objetivo cambió en un instante, de lidiar con una interrupción grosera a descubrir un acto calculado dirigido directamente a él. Keon estaba a su lado, con los hombros rígidos, intentando no mostrar lo abrumado que se sentía por el creciente enjambre de guardias uniformados. Apretó la correa de su mochila hasta que se le pusieron blancos los nudillos, pero su voz permaneció firme. Le oí susurrar algo antes, dijo, mirando fijamente a Rouen. Dijo algo sobre el momento y la dosis. Rouen se giró bruscamente.
Das? ¿Estás seguro? Su tono era más cortante, el de un líder que exigía claridad ante algo peligroso. Keon asintió, tragando saliva con dificultad. Al principio no lo entendí, pero cuando te dio esa taza tan rápido, supe que algo no estaba bien. La explicación del chico tenía peso, no por su edad, sino porque los detalles coincidían con las pruebas en el suelo. La sospecha de Rouen aumentó, al igual que su inquietud. Una ironía dramática lo recorrió como un escalofrío. El chico al que apenas había dirigido la palabra minutos antes podría haberlo salvado de una amenaza inesperada. Un guardia se acercó a Rouen. Señor, deberíamos acordonar la zona y esperar una respuesta oficial. Esto podría empeorar. No, dijo Rouen de inmediato, levantando la mano. Su voz resonó entre el bullicio como un cuchillo. Si esperamos, esto se convertirá en un escándalo mediático antes incluso de que sepamos qué ha pasado. Señaló hacia la cafetería. Nos movemos ahora. Antes de que limpien todo. Antes de que alguien diga que fue un accidente. Su mente se puso en modo estratégico, el mismo modo que había construido su imperio. Actuar rápido. Controlar la narrativa. Comprender la amenaza. Los guardias entraron a la fuerza en el café, seguidos por Rouen y Keon. El cálido aroma a café tostado y pasteles contrastaba bruscamente con la tensión que inundaba el ambiente. Los empleados, paralizados tras el mostrador, se miraban con incertidumbre, claramente conmocionados por el alboroto exterior. Pero aquel a quien Keon había estado observando antes no estaba por ninguna parte. Keon tiró suavemente de la manga de Rouen. Fue por allá, susurró, señalando una puerta de la cámara frigorífica entreabierta tras el mostrador. El borde metálico de la puerta brillaba tenuemente, como si la hubieran abierto a toda prisa. Rouen asintió a uno de sus guardias, que se acercó con la mano en la funda de la pistola. El aire frío que salía de detrás de la puerta les rozó la piel como una advertencia. Entraron. El suelo bajo sus pies cambió de baldosas a hormigón liso. Quédate cerca, le indicó Rouen a Keon, echándole un vistazo para asegurarse de que no se alejara demasiado. La cámara frigorífica parecía extrañamente abandonada. Varias cajas estaban apiladas contra las paredes, pero el lugar estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. El leve zumbido de la maquinaria resonaba sobre sus cabezas. Mientras se adentraban, la mirada de Keon se detuvo en algo en el suelo, un guante negro, tirado descuidadamente cerca de la pared. Ahí, dijo Keon en voz baja, señalándolo. Rouen se agachó y examinó el guante. Una mancha de residuo plateado recorría la palma, el mismo brillo antinatural que había en la bebida derramada afuera. Manipuló algo, murmuró Rouen. Recientemente. Su guardia dio un paso al frente. Puede que estemos tratando con más de una persona, señor. Debemos avanzar con cuidado. Pero Rouen ya se dirigía hacia una estrecha puerta metálica al fondo del almacén. Estaba entreabierta, como si alguien la hubiera cruzado deprisa sin cerrarla del todo. Tras ella se extendía una franja de oscuridad. Empujó la puerta. Un pasillo de servicio descendía hasta las entrañas del edificio, oscuro y estrecho, iluminado solo por unas pocas bombillas parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas de viejas tuberías y cables, y el leve eco de sus pasos llenaba el aire mientras descendían. Cuanto más se adentraban, más cambiaba la temperatura ambiente, más fría, más densa, como si el aire mismo guardara secretos. Al pie de las escaleras, llegaron a un pequeño rellano. Otra puerta, esta vez reforzada con acero, se alzaba ante ellos. Rouen intercambió una mirada con su guardia, quien asintió y la abrió. El sótano al que entraron no se parecía en nada a una cafetería. Las paredes estaban repletas de máquinas, aparatos de formas extrañas, unidades de refrigeración, cajas metálicas selladas y equipos que no tenían cabida en un establecimiento de comida. Un tenue resplandor azul emanaba de una serie de pantallas de diagnóstico, con superficies polvorientas pero funcionales. En el rincón más alejado, un pequeño grupo de estantes contenía viales y herramientas ordenadas pulcramente, como si se usaran con frecuencia. Keon se acercó, abriendo mucho los ojos. «Esto no es de aquí», susurró,
ladeando la cabeza hacia una pila de cajas. ¿Por qué necesitaría una cafetería todo esto? Un gran logotipo impreso en el lateral de una máquina llamó la atención de Rouen. El emblema estilizado de una pequeña empresa de investigación con la que había tratado años atrás. Belsin Research. Una oleada de comprensión lo invadió. Conocía ese nombre. Y sabía perfectamente por qué esconderían sus equipos en un lugar como ese. Belsin intentó robarme una patente, dijo Rouen en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. Su voz tenía una extraña mezcla de ira y reconocimiento. Les bloqueé el acceso. Nunca lo olvidaron. Keon se acercó a un conjunto de viales sellados dispuestos en un estante metálico. Cada vial tenía una pequeña etiqueta impresa. Rouen, mira, dijo con la voz temblorosa. Rouen se acercó y leyó la etiqueta. Lote de prueba de C-Helix. No es veneno. No está diseñado para matar, sino para influir. El corazón de Rouen se aceleró. Esto no está pensado para dañar el cuerpo, susurró. Actúa sobre las señales cerebrales, ralentiza el juicio, debilita la claridad. Las implicaciones le pasaron fugazmente por la mente. Si hubiera bebido eso, no se desmayaría. No se enfermaría. Simplemente se volvería vulnerable, lo suficientemente débil como para que alguien pudiera influir en sus decisiones durante horas. Horas que incluían una votación crucial en la junta directiva ese mismo día. Keon vio cómo se tensaba la expresión de Rouen, cómo se le apretaban los músculos de la mandíbula y sintió el cambio en el ambiente. Alguien quería que tomaras una mala decisión, dijo Keon en voz baja. Rouen asintió una vez. O que no tuvieras ninguna opción. De repente, el sótano se sintió demasiado pequeño, demasiado expuesto. Rouen hizo una seña a los guardias. Aseguren las muestras. Fotografíenlo todo. Tenemos que irnos. Si esto es lo que creo que es, ya vamos con retraso. Se giró hacia las escaleras, listo para irse, cuando las luces del techo parpadearon una, dos veces, y luego se estabilizaron. Un suave zumbido mecánico provenía de un rincón de la habitación. Una de las pantallas, que antes estaba apagada, se encendió. Luego otra. Luego una tercera. Rouen se quedó paralizado. Las pantallas mostraban la transmisión en directo de una cámara. Sintió un nudo en el estómago al enfocar la lente en una imagen nítida. Ahí estaba, de pie en el sótano. Keon a su lado. Guardias al fondo. Todos visibles desde un ángulo superior, un ángulo desde dentro del café. A Keon se le cortó la respiración. Rouen, alguien encendió las cámaras. El zumbido se hizo más fuerte. Otro monitor se encendió. Luego otro. Sin alarmas. Sin avisos. Solo vigilancia silenciosa. Rouen miró fijamente las pantallas, comprendiendo el mensaje de inmediato. Alguien estaba arriba, controlando las transmisiones. Alguien que sabía que estaban abajo. Alguien que había esperado hasta este momento para revelar que lo estaban vigilando. El pulso le retumbaba en los oídos. Y el tenue resplandor de la pantalla pareció susurrar una advertencia mucho más fría que cualquier palabra. Alguien arriba está vigilando. En el momento en que las cámaras de seguridad se encendieron, los instintos de Rouen se activaron en alerta máxima. No hubo sonido de advertencia, ni pasos pesados, ni entrada dramática. Solo la fría y silenciosa confirmación de que alguien observaba cada uno de sus movimientos. Las pantallas parpadeaban con una claridad granulada, mostrando el sótano desde múltiples ángulos. La postura tensa de Rouen, los ojos muy abiertos de Keon, las posiciones defensivas de los guardias. La sensación de ser observados oprimía la habitación, tan densa que parecía ralentizar el aire. La experiencia de Rouen le había enseñado a reconocer una trampa mucho antes de caer en ella, y en ese momento podía sentir cómo se apretaban las mandíbulas. Arriba las escaleras, murmuró Rouen con calma a sus guardias, aunque el acero en su voz delataba la urgencia que sentía. Los guardias levantaron su equipo, escaneando cada rincón a su paso. Keon se mantuvo cerca de Rouen, respirando de forma superficial pero constante, como si estuviera decidido a no mostrar el miedo que le oprimía el estómago. El chico no dejaba de mirar las pantallas brillantes,
intentando comprender hasta qué punto la amenaza ya los había enredado. Al acercarse al estrecho pasillo de servicio que conducía de vuelta al café, Rouen hizo una señal de silencio. Respiraciones pesadas resonaban contra las frías paredes de hormigón. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre sus cabezas, proyectando sombras que se extendían de forma antinatural por las paredes. Rouen levantó una mano para detener al grupo antes de llegar al último escalón. Se inclinó ligeramente hacia adelante, escuchando. No se oían pasos. No se oían voces. Solo el leve zumbido de los refrigeradores del café al fondo. Le indicó a su guardia que avanzara. El guardia entreabrió la puerta con la punta de la bota y miró a través de ella. Pasaron unos segundos antes de que se volviera y susurrara. El salón del café está vacío, señor. Que estuviera vacío no era tranquilizador. Significaba que quienquiera que hubiera estado vigilando ya se había marchado. Rouen entró en el café, observando la zona de mesas. Las sillas estaban ordenadas bajo las mesas. Los mostradores estaban vacíos. Ya no salía vapor de las máquinas. Incluso las luces parecían más tenues, como si alguien las hubiera atenuado a propósito. Keon se movía con cuidado junto a Rouen, asomándose por encima de las mesas y detrás de las sillas, con su mochila rebotando ligeramente contra su costado. Este lugar estaba lleno de gente antes, dijo Keon en voz baja, con la voz temblorosa, lo suficiente para que Rouen lo notara. ¿A dónde fueron todos? Les dijeron que se fueran, respondió Rouen, entrecerrando los ojos. Alguien desalojó la sala. El segundo guardia se acercó a una puerta lateral y la abrió. No hay nada atrás. Quienquiera que estuviera aquí no perdió el tiempo. Su tono denotaba frustración. Los guardias odiaban a los enemigos invisibles. La tensión aumentaba de nuevo. El objetivo de Rouen se volvía más preciso con cada segundo que pasaba. Comprender la amenaza, exponerla y llegar a la sede de su empresa antes de que comenzara la reunión de la junta directiva. Sin embargo, surgió un nuevo conflicto. Alguien dentro del edificio esperaba que fracasara. Se giró hacia Keon. Tenemos que actuar rápido. Quienquiera que haya orquestado esto no se detendrá en un solo intento. Keon asintió, pero no le prestaba atención. Algo le había llamado la atención. Una sombra que se movía cerca de las ventanas delanteras. Fue sutil, apenas un destello, pero suficiente para que tirara suavemente de la manga de Rouen. «Hay alguien afuera», susurró. El guardia de Rouen se giró hacia la ventana, con la mano en su arma, pero la figura apareció antes de que la confrontación pudiera intensificarse. Un hombre con un abrigo gris se acercó con movimientos firmes y controlados, con una expresión indescifrable. Era alto pero delgado, y su rostro reflejaba el cansancio de alguien que había pasado demasiado tiempo mirando por encima del hombro. «Quédate detrás de mí», ordenó Rouen en voz baja mientras el hombre se acercaba. Los guardias se desplegaron en defensa. El desconocido levantó una mano lentamente, con la palma abierta. «No estoy aquí para hacer daño a nadie», dijo, con voz firme pero cargada de urgencia. «Me llamo Jaren Vos. Trabajaba para Belsin». El nombre impactó a Rouen como un golpe. La mirada de Jaren recorrió los rostros en la habitación, deteniéndose finalmente en Rouen. «Sé lo que intentaron darte», dijo. «Y sé por qué». Rouen dio un paso al frente con cautela. «Entonces, empieza a explicar». Jaren exhaló lentamente. El compuesto de esa bebida, C-Helix, se desarrolló para alterar la función cognitiva. No envenena el cuerpo. Distorsiona la toma de decisiones. Entorpece la claridad mental. Te hace vulnerable. Su voz vaciló un instante, como si recordara la presión a la que había estado sometido. Hoy tienes una votación en la junta directiva, una que determinará el control de tu nueva división de energía. Su expresión se endureció. Su intención era asegurarse de que no estuvieras en condiciones de votar. Keon observó el intercambio en silencio, intentando comprender la lógica. ¿Pero por qué no simplemente detenerlo físicamente?, preguntó el chico. Porque forzarlo dejaría pruebas, respondió Jaren, mirando a Keon con una mezcla de empatía y arrepentimiento. ¿Y si su juicio se viera comprometido?
Podrían alegar que simplemente cometió un error. ¿Y quiénes son ellos? Preguntó Rowan, acercándose. Jaren Fashilo. Tu asesor principal, Draven Korth. El aire alrededor de Rowan se congeló. Draven, alguien que había estado a su lado durante años, alguien que había revisado contratos, estrategias, inversiones. La traición lo golpeó como una repentina inmersión en agua helada, impactante pero innegable. Una dramática ironía inundó los pensamientos de Rowan. Draven le había aconsejado repetidamente que fuera cauteloso con la confianza, mientras orquestaba un plan a sus espaldas. Rowan apretó la mandíbula. ¿Y el camarero que sirvió la bebida? Un agente contratado por Draven, dijo Jaren. Entrenado para manejar compuestos sin ser detectado. Pero debió de entrar en pánico cuando el chico vio algo. Keon bajó la mirada, golpeando ligeramente el suelo con el pie. No quería meterlo en problemas. Solo, reaccioné. Rowan miró al chico, una mirada larga y reflexiva. No era gratitud, pero tampoco irritación. Era algo más firme. Algo que reconocía la verdad. La reacción del chico lo había salvado de caer directamente en la manipulación. Un guardia dio un paso al frente. Señor, deberíamos llevar a este hombre a interrogarlo. Podría estar mintiendo. Jaren levantó ambas manos. Vine a advertirle porque no quiero que se haga más daño. Belsin está fuera de control. Se han aliado con gente que quiere controlar su empresa. La votación de hoy es el primer paso. Rowan no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, haciendo cálculos, estrategias y cronogramas. La reunión de la junta directiva era en pocas horas. Si Draven realmente planeaba sabotearlo, ya estaría preparándose para la ausencia de Rowan, o peor aún, para que Rowan llegara comprometido e incapaz de defenderse. No tenemos tiempo para interrogatorios, dijo Rowan finalmente. Documentamos las pruebas aquí, aseguramos los viales y nos vamos. Como si estuviera previsto, 2 hombres aparecieron cerca de la entrada del café, ninguno con el uniforme. Sus miradas se clavaron en Rowan con una hostilidad inconfundible. Los guardias reaccionaron al instante, adoptando posiciones defensivas. Jaren maldijo entre dientes. Draven debe haberlos enviado para ganar tiempo. Entonces, entremos, respondió Rowan con brusquedad. Los intrusos se abalanzaron. Un guardia recibió el golpe de lleno, estrellándose contra una mesa. El otro le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula. Las sillas volcaron, las mesas se rasparon violentamente. El café se convirtió de repente en un campo de batalla. El corazón de Keon latía con fuerza mientras se escondía tras un mostrador. Buscó desesperadamente algo útil y vio un carrito metálico repleto de cajas de suministros. Sin pensarlo, lo empujó con todas sus fuerzas contra uno de los atacantes. El carrito impactó contra las rodillas del hombre, haciéndolo tropezar. Rowan tomó un extintor de la pared, giró la manija y lanzó una nube de agua blanca al rostro del segundo intruso. El hombre retrocedió tosiendo. Rowan agarró a Keon del hombro. «Quédate cerca». Juntos salieron del café mientras los guardias contenían a los intrusos. Jaren lo siguió, respirando con dificultad. Cuando finalmente llegaron al estacionamiento, Rowan se giró hacia su equipo. «Aseguren las muestras del laboratorio. Vamos al laboratorio ahora». Keon se quedó a su lado, aún recuperando el aliento, pero sus ojos reflejaban la misma determinación que lo había impulsado a tirar la taza antes. Rowan lo notó. También notó algo más. El chico no retrocedía. «Keon», dijo Rowan, «ya has hecho suficiente. Esto es peligroso». Pero Keon negó con la cabeza firmemente. «Si no vengo, te perderás algo importante. Vi cosas. Oí cosas. Sé lo que hizo ese trabajador antes que nadie». Rowan vaciló. Y entonces Keon pronunció la frase que acabó con toda duda. Keon insistió en ir también, argumentando que si todo empezó cuando él dejó de beber, debía ayudar a terminar lo que venía después. Las puertas giratorias de la sede de Delvan Technologies giraban lentamente, como si la tensión creciente, tanto dentro como fuera del edificio, las frenara. Los reporteros se agolpaban cerca de la entrada,
ajenos a la tormenta que se gestaba tras los altos ventanales. Rowan salió del vehículo blindado con una calma calculada, de esas que ocultaban la agitación en su interior. Keon lo siguió de cerca, agarrando con fuerza las correas de su mochila, con la mirada fija en la imponente estructura de cristal que parecía extenderse infinitamente hacia el cielo. Este era el corazón de Delvan, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, el lugar que Rowan había dirigido con precisión durante años. Ahora, por primera vez, sintió que el edificio lo observaba, como si cuestionara su disposición para entrar. Sus guardias formaban una línea a su paso, pero Rowan levantó una mano, indicándoles que se mantuvieran a distancia. «Entramos solos», dijo en voz baja, con una firmeza que logró calmar la tensión que los rodeaba. Keon observó al multimillonario con silenciosa admiración. Incluso en la crisis, la presencia de Rowan no flaqueaba. Dentro del elegante vestíbulo de mármol, los pasos de Rowan resonaron con una seguridad rítmica. La recepcionista se puso de pie de golpe, con los ojos muy abiertos al ver a Rowan llegar antes de lo previsto y sin su habitual escolta de ejecutivos. Keon lo seguía de cerca, con la mirada fija al frente, intentando ignorar las cámaras de seguridad que seguían cada uno de sus movimientos. Rowan se inclinó brevemente hacia la recepcionista y dijo: «Dígale a la junta que estoy subiendo». El hombre asintió con un ligero temblor. «Sí, señor. Ya han comenzado la reunión». Rowan intercambió una breve mirada con Keon. Ese detalle confirmó exactamente lo que temía. Draven no perdía ni un segundo. Las puertas del ascensor se abrieron, y al entrar Rowan y Keon, el interior pulido reflejó sus rostros, la serena determinación de Rowan y la mezcla de nerviosismo y expectación de Keon. Las puertas se cerraron, sumiéndolos en un momento de silencio suspendido. Rowan habló en voz baja, pero su voz denotaba la seriedad de un hombre que se preparaba para una confrontación crucial. «Cuando entremos en la sala de juntas, quédate detrás de mí. No hables a menos que te lo pida». Entendido? Hien essentio rapidament. Entendido. «Pero», añadió Rowan, mirándolo con un raro destello de gratitud, «te necesito ahí. No te distraigas». Keon se irguió, sintiendo un repentino orgullo. «No lo haré». El ascensor sonó. Las puertas se abrieron, revelando la planta alta de la administración. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Belcrest, bañada por la luz de la tarde. Pero la atención de Rowan se dirigió a las pesadas puertas dobles al final del pasillo, la sala de juntas. Se oían murmullos tras el cristal esmerilado. Ya reconocía el tono de Dravencor. Suave, seguro, ensayado. Rowan dio un paso al frente, firme pero silencioso. Keon lo siguió con igual determinación. Su pequeña figura proyectaba una larga sombra bajo las brillantes luces del techo. Dos guardias fuera de la sala de juntas se enderezaron al ver a Rowan. Uno intentó abrir, pero Rowan lo apartó con suavidad. «Yo abro», dijo. Con un suspiro controlado, Rowan empujó las puertas hacia adentro. La sala quedó en silencio. La larga mesa de conferencias, pulida hasta brillar como un espejo, estaba rodeada por los miembros del consejo, quienes se giraron simultáneamente hacia las puertas que se abrían. Al otro extremo de la mesa se encontraba Dravencor, alto y sereno, con una expresión que fingía sorpresa. Demasiado perfecta, demasiado impecable. «Rowan», dijo Draven con fingida preocupación. «Temíamos que no llegaras. Te fuiste tan repentinamente esta mañana». Rowan no se movió del umbral. «Han pasado muchas cosas esta mañana», respondió, con un tono cargado de significado. Keon apareció detrás de Rowan. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Un niño en medio de una lucha de poder corporativa era inesperado, incluso inquietante. Los ojos de Draven se dirigieron brevemente hacia Keon, un leve tic que delataba irritación. Luego forzó una sonrisa. «¿Y quién es este?» «La razón por la que estoy aquí ahora mismo», respondió Rowan. Entró en la sala y dejó un informe de laboratorio pulcramente encuadernado sobre la mesa. Todos los miembros de la junta estiraron el cuello para verlo. Rowan permaneció de pie. «Antes de votar sobre nada», dijo, «necesitan entender lo que Draven ha estado organizando en mi ausencia».
Draven soltó una leve risita, pero una pizca de tensión se hizo presente. Rouen, ¿de qué estás hablando? Podemos, por favor, centrarnos en el orden del día de hoy. Keon observó cómo Rouen colocaba los viales del sótano de la cafetería sobre la mesa, aún sellados en bolsas de evidencia. El residuo plateado atrapado en su interior reflejaba la luz de la sala de juntas, brillando ominosamente. Célix, dijo Rouen. Un disruptor cognitivo. No es mortal, pero suficiente para afectar el juicio durante horas. Un murmullo recorrió la sala. Un miembro de la junta se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que alguien intentó drogarte antes de la votación de hoy? Sí, respondió Rouen, mirando fijamente a Draven. Y no cualquiera. Dravencore. La sala estalló en murmullos. Algunos miembros se pusieron de pie. Otros hablaron a la vez. Draven levantó las manos en señal de defensa. Esto es absurdo. ¿Es algún tipo de táctica, Rouen? Rouen se acercó, bajando la voz con precisión. El compuesto estaba en mi bebida. El análisis de laboratorio lo confirmó. En el sótano del café había equipo no autorizado conectado a Belsin Research, una empresa involucrada en adquisiciones ilegales y sabotaje. Y Harem Boss está esperando afuera para confirmarlo. Como si hubiera recibido una orden, Harem entró, escoltado por un guardia. Su presencia sumió la sala en un silencio sepulcral. La máscara de Draven se resquebrajó por primera vez. Apretó la mandíbula y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Caballeros comenzó ya. Vuil investigador de Velsign. Draven contrató a nuestro equipo para interferir en la votación de hoy. El plan era simple: influir en el juicio de Rouen para que aprobara la transferencia del proyecto energético sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo. Los miembros de la junta lo miraron atónitos mientras Harem continuaba. Ya le advertí a Rouen una vez, pero me ignoró. Hoy decidí que no podía quedarme callado. Draven estalló en acusaciones. Este hombre miente. No pueden confiar en él. Rouen, te están manipulando. Pero Rouen simplemente pulsó un botón sobre la mesa. La pantalla del proyector se iluminó, mostrando imágenes, granuladas pero nítidas, del sótano del café. Cajas articuladas. Etiquetas de Belsin. El compuesto plateado brillando bajo la luz. Uno de los miembros de la junta se recostó, pálido. Draven, ¿autorizaste esto? El silencio de Draven lo decía todo. Los guardias se acercaron. Draven retrocedió, perdiendo la calma. No lo entienden. Grito. Este acuerdo tenía que cerrarse. Rouen iba a arruinarlo todo. Rouen no se inmutó. Su voz no denotaba triunfo, solo una resolución controlada. Acompanenlo afuera. Mientras se llevaban a Draven, Rouen exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La sala de juntas se fue calmando poco a poco. Los susurros se desvanecieron en un silencio pensativo. Keon permaneció en silencio en un rincón, observando cómo los adultos intentaban asimilar la verdad. Parecía pequeño entre los imponentes responsables de la toma de decisiones, pero todos en la sala comprendían ahora la importancia de su presencia. Un miembro veterano del consejo se giró hacia Rouen. Parece que la empresa le debe mucho a este joven. Rouen Asensio. Sí. Y yo también. Tras concluir la reunión, Rouen se dirigió a la prensa en el vestíbulo, explicando lo sucedido con claridad y moderación. Los flashes de las cámaras se dispararon. Los micrófonos se extendieron hacia él. Pero cuando un reportero preguntó por el chico que estaba a su lado, Rouen se hizo a un lado, permitiendo que Keon acaparara la atención por un breve instante. Me salvó la vida, dijo Rouen en voz baja, y protegió el futuro de esta empresa. Más tarde esa noche, Rouen visitó personalmente el caso del padre de Keon, asegurándose de que la ayuda que Keon había solicitado se le brindara con rapidez y eficacia. El alivio en el rostro de Keon era indescriptible, pero Rouen simplemente le puso una mano en el hombro y le dijo: el valor merece una oportunidad, no una recompensa. Al caer la noche, Rouen y Keon salieron al balcón del edificio de la sede. Las luces de la ciudad brillaban abajo, vibrantes y llenas de vida. Keon se apoyó en la barandilla,
contemplando la vista, consciente de que todo había cambiado. Y tenía razón. La ciudad está revolucionada con la historia de cómo un niño impidió que un multimillonario bebiera café adulterado, y con las pruebas de laboratorio que revelaron una conspiración lo suficientemente grande como para cambiar el futuro de la propia Belcrest.